Bienvenidos, estudiantes de Derecho. El día de hoy conoceremos la ley del organismo ejecutivo para poder entender los tres poderes del Estado. A ver, pensemos en esta ley no como un simple documento legal, ¿no? Sino más bien como el plano, el verdadero manual de operaciones del gobierno de Guatemala. Es lo que nos dice cómo se construye y, sobre todo, cómo funciona el motor del Estado. Para entender bien esta maquinaria, vamos a seguir un mapa muy claro. Primero, vamos a los cimientos, a la base constitucional de la ley. De ahí, subimos a la cúpula del poder para ver quiénes toman las decisiones. Luego, bajamos al terreno, con los ministerios, que son los que hacen el trabajo. También veremos que esta estructura no es para nada estática, al contrario, evoluciona. Vamos a explorar cómo el poder central llega a los departamentos. Y para terminar, revisaremos los principios que guían, o deberían guiar, a toda la administración. Muy bien, empecemos por el principio como debe ser. Antes de meternos de lleno en el organigrama y los artículos, es súper importante entender el porqué, para qué existe todo este aparato del organismo ejecutivo. Y la respuesta está justo aquí, en el mismísimo artículo 1 de la Constitución. Este es el gran mandato, proteger a la persona y a la familia. El objetivo final de todo esto no es la burocracia, no es el poder por sí mismo, es la realización del bien común. Cada pieza de este engranaje que vamos a ver, desde el presidente hasta el último funcionario, existe, en teoría, para cumplir con esta meta. Entonces, si lo vemos de esta forma, la Constitución nos pone el destino, la meta final, que es el bien común. Bueno, pues la ley del organismo ejecutivo es el vehículo, es el mapa para llegar hasta allá. Es la herramienta que agarra esa idea, a veces un poco abstracta, y la convierte en una estructura real, funcional. Le pone nombre y apellido a las responsabilidades y busca que todo el aparato público funcione de forma moderna y, claro, eficiente. Ok, ya entendimos el por qué, ahora vamos al quién. El capítulo 2 de la ley es básicamente el organigrama, así que empecemos a armarlo desde arriba para ver cómo se distribuye el poder. El artículo 6 es clarísimo. La máxima autoridad administrativa es el presidente de la República. Pero, ojo, aquí viene un detalle clave para entender cómo funciona el sistema. El poder no es absoluto. La ley obliga al presidente a actuar siempre junto a sus ministros, ya sea reunidos en consejo o de forma individual. Es un poder compartido. A ver, analicemos esta cúpula. Arriba de todo el presidente, a su lado el vicepresidente, que tiene un papel bien interesante. No solo está en las reuniones del Consejo de Ministros, sino que también tiene la tarea de coordinar gabinetes específicos. Y luego está el Consejo de Ministros, que lo define el artículo 16 y que viene a ser como el cerebro colectivo del gobierno, el lugar donde se discuten y se le da forma a las grandes decisiones del país. Y aquí, el artículo 8 nos trae una distinción que es fundamental para no perdernos. Hablemos de las secretarías de la presidencia. Sería un error verlas como si fueran mini ministerios. Para nada, su función es de apoyo, así con mayúsculas. Son el staff del presidente. Asesoran, le llevan la agenda, preparan documentos, pero no ejecutan programas. Hay una sola excepción que, como siempre, confirma la regla, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva. Esa sí tiene un mandato para ejecutar. Bueno, si el presidente y el consejo son la cabeza que piensa y decide, ahora vamos a conocer a los brazos que actúan. La sección 4 de la ley nos presenta a los ministerios, que son los encargados de convertir las políticas en acciones y resultados reales. 14. Ese es el número actual de ministerios. Y hay que pensar que cada uno es un mundo, responsable de un área clave para el país. Salud, educación, seguridad, en fin. El artículo 27 nos da el panorama completo de lo que hace un ministro. Y no es poco, ¿eh? No son simples gerentes. La ley los llama rectores de su sector. Y eso significa que tienen que planificar, dirigir y evaluar todo lo que se hace en su campo. Pero claro, con tanto poder también viene una gran responsabilidad. Tienen que firmar acuerdos y algo súper importante, cada año deben rendirle cuentas al Congreso. Una ley no es algo escrito en piedra, o no debería serlo. Es una herramienta que se tiene que adaptar a los tiempos, y la ley del organismo ejecutivo es un buen ejemplo de esto. Vamos a ver un caso muy claro que demuestra cómo puede cambiar, la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Esta línea de tiempo nos muestra dos momentos clave.
En 1997 nace la ley original. Y de ahí damos un salto de 15 años hasta 2012, cuando el Congreso aprueba una reforma bastante grande. No fue un ajuste pequeño, fue crear de la nada un ministerio completo. ¿Por qué se hizo? Pues esta comparación lo explica perfecto. Antes de 2012, la situación era un poco caótica. Los programas sociales estaban regados por un montón de oficinas diferentes. Esto creaba duplicidad de funciones y un desorden tremendo. La idea de crear el Ministerio de Desarrollo Social fue, precisamente, poner orden en casa, juntar todo en un solo lugar, usar mejor los recursos, ser más transparentes y, lo más importante, que la ayuda llegara de verdad a la gente que más la necesita. Ya vimos cómo funciona el gobierno central, pero ¿cómo llega esa autoridad a todo el país? Bueno, para eso tenemos que irnos al capítulo 5, que nos habla del gobierno en los departamentos. En cada departamento hay una figura clave que representa al Ejecutivo. El gobernador, el artículo 41 lo deja bien claro. Es la máxima autoridad del Ejecutivo a nivel departamental y, sobre todo, es el representante directo del presidente en ese lugar. Ahora, el proceso para nombrarlo, que está en el artículo 42, es bien interesante. Por un lado, se busca la participación local. Los consejos departamentales de desarrollo proponen una lista de candidatos. Pero, por otro lado, se mantiene el poder central. Al final del día, la decisión de quién será el gobernador es únicamente del presidente. Después de todo este viaje por la estructura, desde el despacho presidencial hasta las gobernaciones, volvamos a la esencia. El artículo 4 de la ley nos recuerda que toda esta maquinaria no puede funcionar de cualquier manera. Tiene que seguir una serie de principios como una brújula moral para cada acción. Y aquí está el punto clave. La ley no solo nos dice qué hacer, o sea, la estructura, sino también el cómo. Principios como la transparencia, la probidad, la eficiencia y la participación ciudadana no están ahí de adorno. Son mandatos legales que buscan asegurar que cada decisión, cada centavo gastado por el organismo ejecutivo, esté realmente orientado a su único fin, el bien común. Y con esto cerramos nuestro análisis de la arquitectura legal del Ejecutivo. La ley nos da el plano, el diseño ideal de cómo debería funcionar el gobierno. Pero claro, una cosa es lo que dice el papel y otra muy distinta es la realidad. La gran pregunta, la que realmente importa y que siempre está en debate, sigue abierta. ¿Cómo se traduce toda esta estructura en mejoras reales para la vida de la gente? ¿Logra este complejo diseño cumplir, en la práctica, con esa promesa del bien común? Esa es la reflexión con la que me gustaría terminar.